Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Paz a vosotros.
Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Este es un cántico que yo pongo siempre en memoria de aquellos que están muriendo y sus familiares. Habla de un clamor en medio de la angustia. Cuando el corazón llora, solo Hashem escucha. Miles de personas muriendo. Hoy todas un llanto en todo el mundo. Hay dolor en todas partes. Escúchame, Señor, porque estoy solo. Eso dice la canción. En su angustia me buscarán.
Bendito sea Hashem. Hay una porción en el libro de Oseas que el Señor, al ver la rebeldía de Israel, en el capítulo 5, versículo 15 del libro de Oseas, hay una porción que el Señor, al ver la rebeldía del pueblo, que no le quiere buscar, Él les dice: voy a volverme a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. El Señor conoce el corazón del ser humano. Cuando está todo bien, tiende algunas veces, no todas las veces, a olvidarse de su creador, del Boré, y se centra en la creación en vez del creador. Nuestra bendición no viene de los creados, nuestra ayuda viene del creador. Yo sé que hay gente desesperada ya, unos por el encierro, otros por el temor, otros por la duda que les asalta como fiera. En la Escritura dice que iba a haber terror en la gente a causa del bramido del mar y de las olas. Es tremendo la necesidad humana en estos momentos de angustia mundial. Quiero que tomen nota. La prueba no solo le viene a los creyentes. Esto es parejo. Es ricos y pobres, pequeños y grandes, mujeres y hombres. Todo está complicado. Hay temor por la expectación de las cosas que sobrevendrán. Hay duda que asalta como fiera, ya le dije, y terrores, miedos, enfermedades, complicaciones y la angustia de lo económico. No voy a criticar a nadie por razones de que llore por su economía, pero para estas horas se necesita tener fe, o sea, creer que Dios va a obrar, que aunque todo parezca oscuro, el Señor tiene control de todo. La gente, cuando está bien, tiende a olvidarse del Señor. Cuando todo marcha bien en lo económico, en la salud, en la familia y en el trabajo, hasta hay tremendo orgullo y tremenda jactancia de creer que somos autosuficientes. Lo que pasa en estas situaciones es que saca a luz el corazón del hombre para ver qué es lo que hay en el corazón. Mucha gente dejó de congregarse por años y se echó a dormir. No se despertaron como Jonás en medio de la tempestad. Mejor los hombres de las otras naciones clamaban, como va a pasar en El Salvador el día de hoy. Yo no sé si esto es casualidad, pero algunos, porque tienen algo de miedo, se lo voy a decir así de mi posición. Este día es el final del mes de Ramadán en la religión del Islam. Los musulmanes terminan este día con su ayuno y clamor.
Da la casualidad que el presidente de la República, que no le vamos a juzgar su religión ni nada, pero él dice que es creyente, ha convocado en ese mismo día un día de oración nacional, por decreto ejecutivo. Pero la verdad es que nadie va a orar si no quiere. Pero no se está llamando en El Salvador a que si eres musulmán o judío, cristiano evangélico o cristiano católico, mormón o testigo de los que venden atalaya, ni adventista, ni ninguna denominación o secta. Sencillamente es un día de oración. Al ser un país laico, no somos religiosos, se supone. Y cada quien tiene libertad de culto y libertad de expresión. Entre comillas, va, claro. Y cada quien puede orar a su Dios, a la manera que quiera. Hoy tenemos que unirnos como nación, porque en una democracia cada culto tiene su libertad. Uno no puede entrometerse en la libertad del culto ajeno. Cada quien ora, sea musulmán, católico, judío, ya les dije. En una democracia se permite el clamor, la oración. Hay necesidad de orar y no queda de más. Algunos van a rezar, otros van a orar, otros van a decir sus mantras, otros van a decir sus rezos. Sin embargo, en una democracia se llama la oración no importando tu religión. Así que si el mundo ora, y si la gente que no conoce ora, y algunos que medio conoce van a orar, pues obligadamente estamos en este mismo momento. Dentro de unos minutos va a iniciar un Día Nacional de Oración en El Salvador. Se va a orar por la pandemia, para que Dios tenga misericordia de El Salvador, porque nuestro sistema de salud es precario y también los gobernantes del pasado dejaron descuidado, eso lo digo como testimonio, dejaron descuidado el sistema de salud. A mí me hicieron una especie de operación en el pie, me tuvieron que herir y me lo hicieron sin anestesia porque no había. Y hasta el algodón que tenía que usar mandé a comprar. Eso era hace años, en los gobiernos pasados, y también estaba lleno de bacterias los hospitales. Entonces, las morgues, las funerarias se hicieron de dinero en este país. Aparte que se morían los medios enfermos, también había mucha matanza, asesinatos diarios. Entonces, si en este día se ora y se busca a Dios, al ser un gobierno laico y un estado laico, no religioso, no como el del año pasado, el del gobierno pasado, al canonizar a Monseñor y ellos ser los pioneros en poner eso, dejaron de ser un gobierno laico y ateo supuestamente antiguo y se convirtieron en un estado religioso. Forzaron a la fuerza el poner un ídolo de un Monseñor Romero, cuando no todos los salvadoreños son católicos. Esta es mi posición, respeto la de usted, pero así como Jonás dice que en medio de la tempestad, cada gente oró a cada uno a su Dios, y que tenía que estar orando porque la tempestad que se había levantado era por Jonás, que era profeta, era judío, andaba huyendo de la presencia del Señor, sacó su dinero y en medio de la tempestad en un barco se echó a dormir en la parte más baja, y el dueño del barco le dijo: levántate perezoso y clama a tu Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál es tu pueblo? Y él tenía que responder: mi Dios es Yud Hei Bad Hei, Adonai, creador de los cielos y de la tierra. Mi pueblo es Israel y yo soy profeta. Eso es lo que tenía que decir. Pero estaba adormecido. Imagínese usted que en el libro de Oseas dice: me volveré a mi lugar, porque esta casa es rebelde. Le gusta el adulterio espiritual. Han profanado mi santuario y han quebrantado mis leyes. Yo me voy a volver a mi lugar hasta que ellos reconozcan su pecado y me busquen mi rostro en su angustia. Y dijo el Señor claramente: en su angustia me buscarán. Hay mucha gente que fue llamado al servicio del Señor, fue llamado para buscar del Señor en el pasado, hasta fueron ungidos, recibieron palabras y profecías, tuvieron un encuentro directo con el Eterno,
con el resucitado, y luego el pecado los hundió y les costó permanecer en comunión. Y lo irónico que hoy que se quieren congregar algunos no pueden, porque están cerradas las congregaciones, y tampoco podemos ser irresponsables de abrir locales cuando en muchas congregaciones se contaminó mucha gente, porque los hermanos, aparte que algunos son muy fanáticos, algunos no respetan las reglas establecidas, creyendo que Dios los va a cuidar y terminan contaminando a sus familiares. No digo que no, Dios no ministra la sanidad, yo no estoy negando nada de eso, pero también esto requiere de responsabilidad. En segundo lugar, no se debe ser fanático. Si usted no tiene fe, no puede andar provocándole la fe a nadie. Y hay gente que no tiene fe y va a las congregaciones porque se acostumbró a creer que Dios habita en templos. El Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Yo me volveré a mi lugar, dice el Señor, y yo sé que me van a buscar. Capítulo 5 del libro de Oseas. Pero en su angustia me buscarán. Oiga, en su angustia me buscarán. Ojalá que después que salgamos de esta pandemia, porque de seguro hemos de salir, hagamos reuniones de acciones de gracias. Porque la Escritura dice que cada vez que uno ha recibido un milagro y le han contestado un clamor, hay que alabar la misericordia y la maravilla para con los hijos de los hombres. En su angustia me buscarán. Cuando vean que todo está perdido, cuando está en el borde del precipicio, cuando el terror llegue a sus casas, cuando no tengan explicación y se sientan débiles y se sientan imposibilitados, ¿cómo se dice esa palabra? Cuando no se puede hacer nada, impotente, lo que ha mostrado que el orgullo ha bajado. La gente irresponsable que trató mal esta pandemia, no voy a criticar los gobiernos de otros países porque no me conviene a mí, como ciudadano de otro país, meterme e involucrarme en las políticas de otro país. Pero les voy a mencionar casos de presidentes irresponsables que no le dieron el valor que esta peste venía y empezaron a bajarle la calidad y la emergencia, a decirle que era una gripita, que podían salir a trabajar, que podían tener su libertad, que eso ya iba a pasar. Ahora llevamos casi 5 millones de contaminados, en Estados Unidos casi 1.700.000, y no tomaron las medidas de emergencia como debería hacerse. En el caso de Brasil, México, Estados Unidos, cuando vinieron a sentir la pandemia estaba encima de ellos, como en el caso de Europa. Y colapsaron los sistemas de salud. El temor que se siente en este país, que en los últimos 50 años estaba descuidado todo este sistema de salud, mal pagado a los médicos, maltrato a los usuarios. Si llega a crecer el número de contagios, va a colapsar el sistema de salud de este país, porque al ser pequeño también lo han explotado mucho, lo han exprimido, a tal nivel que los recursos se fueron para otros lugares. Y lo sabemos todos. Qué tristeza vivir en un país donde el que tiene siempre sale librado y el que no tiene está preso. Vergüenza ver la gran necesidad de la barrera social que hay en un país como el nuestro y América Latina. Se ve el gran marcado, la división social. Muy ricos y extremadamente pobres. El pueblo tiene hambre, quiere salir a buscar comida. Y tal vez tengan razón. Pero el pueblo siempre ha estado en emergencia de comida en este país. No solo es por esta pandemia. Los sueldos son de esclavos. Pero ahora se ha decretado un día de oración para humillarse, para buscar del Señor. En su angustia me buscarán. Tiene que darse un movimiento del Espíritu. Y Dios va a buscar cualquier medio con tal de llegarse a la gente. Quiero que oréis por los que están en eminencia, dice la Escritura en Timoteo. Por los que están en eminencia, por los reyes, por los magistrados. Para que vivamos quietos y sosegadamente, porque este es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad.
Ahora, por años se les ha gritado que se arrepientan, a que dejen sus malos caminos y busquemos al Señor, pero no quisieron. El mundo entero no quiso. Salían a las calles a reclamar sus derechos de la diversidad de géneros, entre comillas, y del derecho al aborto. Querían matar niños. Mueren más niños por aborto que por esta pandemia. Y las grandes naciones y las grandes potencias tienen armas nucleares, de hidrógeno, atómicas, nucleares y biológicas, para destruir la Tierra unas 10.000 veces entre todos. En un minuto, en un segundo, puede destruir un país completo. Y hay otra clase de guerras. La guerra por el narcotráfico, la guerra de pandillas, la guerra política, la guerra religiosa. También la religión las debe. Todas las religiones del mundo crearon en el fin de los tiempos. En el pasado, en nombre de la religión hubieron la guerra. Los pueblos están divididos religiosamente. Y el Señor manda a todo lugar, a todos los hombres que se arrepientan. Así que arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando estén en angustia me buscarán, dice el Señor. La gente ha buscado a los ídolos, al diablo, a la brujería, a la astrología, a la adivinación, a la quiromancia, a la consulta a los muertos, a las estrellas, a los astros, a los símbolos del zodiaco. Pero al pueblo no se le ha permitido hacer eso. En la Escritura te dice así: cuando yo enviare pandemia a la tierra, o enviare sequía para que no llueva, y enviare mortandad, si se humillare mi pueblo, le está llamando al pueblo primero, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre, Shen, mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se apartare sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si vamos a reclamar un día de oración nacional, también hay que pedir perdón por la muerte de los inocentes de los últimos 50 años en este país. Desde los regímenes militares hasta el tiempo de la sedición y de la guerra y de la matanza que nadie pagó. Hicieron una ley de amnistía. Y luego los mismos que tenían que pagar los pecados de lesa humanidad se sentaron en el poder, ganando y ordeñando al pueblo. Sin embargo, el Dios que oye hasta los cielos, ve en lo secreto, también demanda justicia. El sistema democrático está establecido en el libro de Isaías. He aquí que yo soy vuestro rey, vuestro juez y vuestro legislador. Quiere decir que Dios tomará control del sistema judicial, del sistema legislativo y del sistema ejecutivo. Y pondrá su mano, porque Él pone reyes y quita reyes. Da la ciencia a los entendidos, muda los tiempos y las edades, y con Él vive la luz. El Señor mata y da vida. Él enriquece y empobrece, enaltece y humilla. Él sabe quién va a ser desenmascarado en este tiempo. La gente sacará la peor cosa de su corazón. Así que, si se ora hoy, no debemos de meterle en tiempo religioso, porque es una demanda. No sé si es casualidad que cayera en el tiempo del final del Ramadán musulmán, porque El Salvador no es islámico. Algunas personas no lo son. Otros son de línea judeo-cristiana. Pues otros son católicos y todo eso. Ahora bien, si es de clamar, en la Escritura ya dice, en su angustia me buscarán. En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. El Señor prometió guardarte, protegerte, ministrarte. El Señor está a favor de su pueblo, y también oirá la voz de ricos y pobres. No es verdad que solo porque alguien es rico es malo.
Y no es verdad que porque alguien es pobre sea bueno. Hay gente que es pobre porque no le gusta trabajar. Otros porque no se inventan nada. Y lo que se ganan se lo gastan en cosas que no van. Otros porque la ignorancia los gobierna. Si se humilla mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Sanaré su tierra. En su angustia me buscarán. Me buscarán en su angustia. Está bien, no lo vamos a juzgar a nadie. En su angustia me buscarán. Pero después que haya pasado esta tempestad, cuídate de no olvidarte del Señor tu Elohim, que te sacó de la esclavitud, de la angustia y del dolor. Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor. A mí se inclinó y oyó mi clamor. Me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies en la roca y afirmó mis pasos. Puso luego cántico nuevo en mi boca. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. También dice el Salmo 91: con él estaré en la angustia. Y yo también lo glorificaré, lo exaltaré, lo levantaré por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Lo glorificaré, lo saciaré larga vida. Y le mostraré mi salvación. Ahora bien, hay un salmo que yo siempre lo tomé cuando me tocó dar testimonio, desde hace más de 32 años. Es el Salmo 107, donde empieza con una profecía y dice: alaben la misericordia del Señor y su maravilla para con los hijos de los hombres, porque cuando estaban en angustia me clamaron, y en su angustia me buscaron, y yo les oí, y les di milagros. Dice: alaben al Señor, porque Él es bueno, quitó, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que eran redimidos del poder del enemigo, y los ha congregado de la tierra del norte, del sur, del oriente y del occidente. Esa es una profecía para el fin de los días, que la redención llegará a todas partes, del norte, del sur, del oriente, y saldrán. Los va a redimir del poder del enemigo, y tendrán que alabar la misericordia del Señor y sus maravillas con los hijos de los hombres, porque ellos, dice el Salmo 107, andaban perdidos, anduvieron por el desierto, en la sequedad, no hallaban camino a donde llegar, ni tenían ciudad donde vivir, estaban hambrientos y sedientos, sus almas desfallecían en ellos, pero cuando en su angustia, oiga cómo dice, cuando en su angustia, dice la Escritura, clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones. Díganos los redimidos del Señor, alaben la misericordia, porque Adonai es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Adonai, los que redimió del poder del enemigo, los que sacó de la tierra del norte y del sur, del oriente y del occidente, y los ha congregado en Él. Oiga, y anduvieron, dice que anduvieron perdidos en el desierto, en la sequedad, sin comida, sin alimento y sedientos. Andaban perdidos sin camino y no tenían ciudad donde vivir. Su alma desfallecía en ellos. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor, Él los libró de sus aflicciones. Clame en su angustia al Señor, y Él te librará de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que fuesen a una ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y tus maravillas con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma. Él sacia el alma sedienta y llena de bien el alma hambrienta. Este versículo decía: algunos moraban en tinieblas, en aflicción y en hierro. Estaban presos en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra del Señor. Yo lo aplicaba esto para mí. Cuando empezaba a ministrar acerca de mi vida, empezaba diciendo esta porción siempre. Pero cuando en su angustia clamaron al Señor. Oiga, como dice, algunos moraban en tinieblas, en aflicción, encadenados con hierros y con cadenas. Su alma desfallecía en ellos, hambrientos y sedientos. Pero en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus prisiones.
rompió sus cadenas. Dice que fuimos rebeldes a las palabras del Señor y aborrecimos el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo nuestros corazones. Cayeron, dice, y no hubo quienes ayudase. Pero en su angustia, vuelve a repetir, pero en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la densa oscuridad y rompió sus cadenas. Mire, lo otro pasaban los que andaban errantes en el desierto, pero esto le pasó al endemoniado de Gadara. Lo ataban con cadenas, andaba desnudo en el cementerio, gritaba y daba voces, sería con piedra, nadie lo podía atar. Cuando llegó el Señor cayó postrado y los demonios hablaron a través de él y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Eres el santo de Dios. Sal fuera de ese cuerpo. Y el hombre quedó sano, lo vistieron, vestido y en su juicio cabal. Rompió sus prisiones el Señor del endemoniado que estaba en Gadara. Los cerdos se ahogaron, los demonios no, se metieron en la gente después. Una legión de demonios tenía ese hombre. Marcos capítulo 5. Rompió sus prisiones, lo liberó, lo sentó, lo vistió de nuevo, lo puso en su juicio cabal y lo mandó a predicar a los suyos. Rompió sus prisiones, moraba en tinieblas y en sombra de muerte. Envió su palabra, dice el versículo 20, y lo sanó. Si el Señor envía la palabra, los enfermos se sanan. Envió su palabra y lo sanó, y lo sacó de las muchas aguas. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y vuelvo a repetir, envió su palabra. Dice, su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su ruina. Ya la ruina en la pobreza está determinada para muchos ya. El dolor y la peste está determinada para muchos ya. Pero si clamas al Señor en tu angustia, Él te librará de tus aflicciones, te sacará de la oscuridad, romperá las prisiones, saciará tu alma, enviará su palabra y te sanará, y te va a librar de la ruina, que ya está determinada para que miles de pobres, millones nuevos de pobres, salgan a la luz en esta escasez que está a las puertas. Una recesión económica sin precedentes en este siglo, ni en la crisis de 2008. Los preparadores, los ministros no prepararon a su gente para esta escasez, los prepararon para que se fueran al cielo según ellos, y están en angustia. Algunos creen que los dejaron en el rapto, algunos están angustiados y están confundidos, porque la hora de la prueba les ha llegado a todos, parejo, creyentes y no creyentes. Se mueren rabinos, curas y pastores, se mueren apóstoles, dicen, y profetas algunos, padres espirituales, reverendos, hasta ujieres. Pero clamaron en su angustia. Y luego dice, den gracias al Señor, alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, ofrezcan sacrificios de júbilo y acción de gracia, y proclamen sus obras con júbilo, porque Adonai es bueno, porque Adonai es fiel. Los que descienden al mar, dice después en el naufragio, como en el caso de Noé, en el caso de Jonás, en el caso de los apóstoles, que se ahogaban en el lago de Galilea, y en el caso de Pablo, que es un naufragio al final del libro de Hechos. Dice que los que descienden al mar han visto las maravillas del Señor, porque cuando el Señor sopla, el mar se lebresta, las olas suben, y el barco sube hasta los cielos, y luego desciende hasta el abismo, y toda la sabiduría es vana. Ellos han visto, dice el Salmo 107, las maravillas del Señor, su manifestación para los hijos de los hombres. Ellos en esa angustia
que los hacen descender y subir. Todo ahí se quita toda esperanza de salvarse. Pero en su angustia claman al Señor, y Él les oye, y aplaca el mar, y lo lleva a puerto deseado. Ellos han visto al Señor, ellos hacen negocios en el mar, pero alaben la misericordia del Señor, y sus maravillas con los hijos de los hombres. Los libre de sus aflicciones, calma la tempestad. Den gracias al Señor, sus maravillas para con los hombres. Exaltémosle en la congregación del pueblo, alábenle toda la reunión de los ancianos. Conviértase los ríos en el desierto y los fuentes de agua en sequedad. Él puede hacer que el río se convierta en desierto y el desierto en jardín. Dice que los que viven en el desierto, Él les puede hacer germinar la semilla, que recojan el fruto a su tiempo, y que los ganados no dejen de crecer, y que cuando son menoscabados por la opresión, deben de levantar la cabeza, que los levante la miseria, clamen en medio de la pobreza, y alaben la misericordia del Señor. Véanlo los rectos y alégrense por toda la maldad. Pero los malos cierren la boca. Quien sea sabio y guarde estas cosas entenderá los hechos misericordiosos del Señor. 40 versículos. Y pone varios ejemplos de redención, de ser librados del enemigo, de romper cadenas, de andar en el mar y de andar en el desierto, en pobreza y en escasez. Y de todos ellos les librará el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Cuando el justo caiga, no perecerá, porque el Señor sostiene su mano y Él no le dejará perecer. Clamó al Señor en su angustia. Yo estaba en días de angustia en mi vida y he clamado y he visto las maravillas con el Señor. No me impresionan las pruebas ni las angustias, pero sí me impresiona el Creador. Cuando los apóstoles andaban en medio de una tempestad, el Señor estaba dormido y le dijeron: despiértate, Señor, que perecemos. Habían perdido la esperanza de salvarse, dice Pablo. Cuando el Señor dice: viento, aquíétate, y mar, sosiégate, los apóstoles le tuvieron más miedo. Le tuvieron más miedo al que calma la tempestad que a la tempestad misma. Yo he pasado por angustias, por desiertos grandes, por escaseces, por abundancia, por enfermedad, por persecución, por espadas, por cuchillos, por difamación, al borde del peligro, al borde de la muerte. Y me he dado cuenta que uno se muere cuando Dios quiere, no cuando los hombres quieren ni cuando el diablo quiere. Díganlo los redimidos del Señor, los redimió del poder del enemigo y los congregó de las tierras del norte, del oriente, del sur, y rompió sus prisiones. Andaban solos en el desierto, sin camino, sin ciudad donde vivir, para que viniesen a ciudad habitable. En su angustia clamaron al Señor y los redimió de sus aflicciones. Algunos moraban, dice después, en tinieblas, en sombra de muerte, en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quienes ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones y los libró de su ruina. Alaben, 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 alaben la misericordia del Señor, sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha quebrantado las puertas de bronce, desmenuzó los cerrojos de hierro, rompió sus cadenas. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Luego de su angustia, yo le digo por experiencia, yo soy niño de la guerra, de ahí nacimos, en medio de la tempestad, en medio de la drogadicción, en medio de un régimen militar y de una guerra de terrorismo, izquierda y derecha entre comillas. Los pobres ponían los presos la mayoría de veces, el pueblo esclavo, emigrante y solo. Nos tocó trabajar desde niño, clamamos en angustia y el Señor nos proveyó de la nada. A mí hasta
me ha caído del cielo dinero que usted no los crea. Luego hasta, si más muero varias veces de sobredosis de droga, y volví a ser redimido. He estado en el hospital ya agonizando y he vuelto a salir. Hasta balazos me han agarrado y me han amenazado de muerte muchas veces. Y heme aquí, estoy vivo. Porque no depende del hombre, depende del creador de los cielos y de la tierra. Nuestra herencia no viene de la creación, viene del Boré, del creador. Hemos alzado nuestras manos al Altísimo para que nadie diga que nos prosperó, porque tenemos la bendición de Melquisedec sobre nuestra cabeza. Bendito sea el Elohim, el Elión, que te bendijo, te dio una verraja en tu vida, y en una vida, y en esta, y en la porvenir, para sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Clamaron a su Señor en su angustia. Cuando sientes que la angustia ha llegado, clama. Clamar es algo más que orar, es levantar gritos de angustia. Auxilio, Señor. No quiero contarle mucho mi testimonio, porque no me gusta centrarme en mí. Estamos hablando palabra escrita, pero cuando doy algo de testimonio está comparado con la escritura. A mí me pasó en mi juventud lo del endemoniado de Gadara. Me pasó de vivir en prisiones y en sombra de muerte, en aflicciones y en hierro. También hemos sentido el clamor. Hemos sentido la angustia. Sentir que ya el día siguiente no sobrevivís. A Pablo le tocó un naufragio, como en el Salmo 107. 14 días pasó en un naufragio. Y un día dijo: varones, os exhorto a que comáis. Hechos 27. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien yo soy y a quien sirvo. Mire, yo hasta he tenido tempestades en los aviones. Pues si no sabían, a mí me ha tocado viajar por más de 30 años. Y hemos tenido ya previos accidentes, donde si te caes de un avión no quedas para nada. El terror de la muerte. Cuando estás en el Señor, sabes de quién eres. Eres de la resurrección, no de la muerte. Eres de la sangre, no del pecado. Eres del Altísimo, no del diablo. Eres para vivir, no para morir. Si mueres, no morirás, dormirás. Has pasado de muerte a vida. Te espera la corona incorruptible de gloria. En su angustia clamaron, y el Señor les oyó. En el desierto, cuando no tenían alimento, cuando no hay comida en tu mesa, cuando tus hijos te piden comida, cuando sentís escasez de los alimentos que vienen. Clama al Señor en tu angustia, y Él te enviará. Benditos aquellos que andan repartiendo alimentos a sus prójimos, porque hay niños que solo piden, ellos no saben. Cuando uno está pequeño uno no sabe que es pobre. Algunos tuvieron el privilegio de nacer en cunas buenas, otros no. En estos días me ha tocado andar repartiendo algunas bolsitas ahí, unos alimentos algunos. Lo digo para que ustedes imiten y puedan colaborar con alguien. Llévele algo a su vecino, porque el que da al pobre en el Señor presta, y el Señor le pagará. Es bienaventurado el que piensa en el pobre. A nosotros tenemos promesas. En el día de hambre seremos saciados. En la angustia clamamos y nos oye. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infunden aliento. Porque el Señor está conmigo. Como poderoso gigante no temeré. Pero no todos tienen el nivel de emuná, de fe, para levantarse en medio de la nada. En este momento ha sacado también el corazón de muchos ministros, que dependen mucho de lo que recogen en algún lugar, y no dependen del Señor. Y yo les digo que este es el momento que levantes tus manos al que te llamó, al que te envió, si en verdad Él te ha enviado. Porque el Señor, Él sabe que el obrero es digno de su salario. No necesitamos andar de mendigos ni andar robando. De gracia recibimos, demos de gracia. Este es un momento para recibir, para compartir de lo mucho que el Señor nos ha dado y ser agradecido.
Yo nunca he sufrido en el ministerio, nunca sufrí en el ministerio, de verdad. Así alguna vez me tocó sufrir porque soy muy confiado. A veces nos confiamos en mucha gente, luego la gente te traiciona y pasan cosas así. Y muy confiados, muy claros para hablar. Primero te dicen bendito el que viene en el nombre del Señor y al día siguiente te quieren apuñalear por la espalda. Pero no se preocupe por eso realmente, porque el gozo del Señor es tu fuerza. Y cuando algo así sucede, no te preocupes. Mire, el Señor llenará tus graneros, te hará viñedos y olivares, fuentes de agua, de la montaña sacarás cobre, te dará el poder para hacer la riqueza. En los días de hambre seremos saciados, y mientras no se van para el cielo, pongan sus pies en la tierra. La mayoría de evangélicos son suicidas, se quieren ir al cielo cada rato, y no les importa la tierra, ahora están pegando el grito. Pero hay gente que no es fanática, hay gente que tiene sus pies en la tierra y sabe que mañana va a necesitar dinero, cómo criar a sus hijos, cómo sacarlos adelante, porque viene una escasez horrible, habrán millones de pobres nuevos, posible que haya escasez de alimentos a gran extremo, los más pobres serán más pobres, así que reinventémonos, y no lloremos, sino levantémonos, y si hemos de llorar, clamemos al Señor, levantemos las manos en victoria. En este momento se está orando en este país, a las 2 de la tarde, dentro de 2 minutos empieza un clamor nacional en El Salvador. Estamos obligados a unirnos, a orar por el pueblo, a levantarnos en el espíritu, a levantar nuestras manos al Altísimo, a clamar en angustia, para que Dios en su misericordia pare la pandemia en este mundo y detenga, porque la angustia está cerca, porque tenemos que sacar la economía adelante, tenemos que levantar a esta nación, recuperar empleo, crear empresas, recuperar las que se van a perder. Tenemos un gran trabajo, y los ministros que ministramos fe, que gritamos fe, tenemos que ser responsables para proveer a los pueblos con palabra profética, con palabra verdadera y creativa, que en los días de hambre sean saciados. Que así ha dicho el Señor, la harina no escaseará ni el aceite de la tinaja menguará hasta que el Señor haga llover sobre la tierra. Y si es de arrepentirnos, dice el Salmo, el libro de Joel 2:8, ha sido quitada la libación y la ofrenda del altar. Clamen los sacerdotes ministros del Señor, rasguen su corazón y no su vestido, póstrense entre la entrada y el altar y digan, perdona, oh Adonai, a tu pueblo, y no entregues a tu propia tu heredad. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, y de la tierra no temas. Animales del campo, no temáis, porque el Señor hará grandes cosas, y yo te voy a restituir los años que comió el oruga, el saltón y el revoltón, el gran ejército que envié contra vosotros. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y ciertamente sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y dará señales de humo, fuego y sangre. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día temible de Adonai, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, porque habrá salvación en Sión. Dentro de unos cuantos días se va a recordar la fiesta de Pentecostés, el día en que se cumplió esta palabra que le estoy diciendo de Joel. En el libro de Hechos 2:1 dice que estaban todos unánimes juntos, de repente estaban en oración, y de repente, en segundos vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron investidos de poder desde lo alto, y no tenían falta de ningún bien. Repartían comida entre las viudas, alimentaban al huérfano, sostenían al anciano, porque es de compartir el pan con el hambriento. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Isaías 58. No es que el hombre ande humillado ni tirado al suelo, no, sino que comparta su pan con el hambriento, que vista al desnudo, que quites el dedo amenazador, que no te escondas de tu hermano, que sacias el alma y al pobre albergues en casa. Entonces la gloria del Señor será tu retaguardia, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos.
Será como huerto de riego, cuyas aguas nunca faltan. Dios bendiga al presidente de este país. Dios bendiga al presidente de Estados Unidos, que tiene un problema encima con esa pandemia. El de México, Dios lo guarde. Tienen una pandemia encima y que Dios les dé sabiduría e inteligencia. Al de Brasil, Dios mío, que Dios le dé entendimiento y inteligencia, que sepa cómo dirigir esa economía. Están más interesados en abrir la economía, pero con muertos no se abre. Están colapsando los cementerios, las morgues, los crematorios. Los médicos y los enfermeros también están muriendo. Policías y soldados. Ancianos, niños y jóvenes. Pero Él puede cambiar el lamento en baile. Ceñirte de alegría. En la noche dura el llanto y en la mañana vendrá la alegría. No temas, que el Señor mata y enriquece. Si Él te quiere proveer, te va a proveer. Si quiere mantenerte en vida, te va a mantener en vida. Pero no teman, levanten las manos en victoria. Y cada uno clame a su Señor. Y miren, declaren bendición sobre sus alcaldes. Que quite diputados y ponga nuevos. Que quite jueces y ponga jueces, fiscales. Que todos los que estorban, que los quite. Que bendigan a los que se quieren bendecir al pueblo. Hay de ti, pueblo, cuando tu líder es como un lobo rapaz. Bienaventurado es cuando el justo gobierna. Bendito es el que piensa en el pobre. Bendito el que piensa en el enfermo. Bendito aquel que quiere darle comida a una anciana que no tiene que comer. Bendito, al Señor le está proveyendo y el Señor le va a pagar. Bendita las iglesias. De todo el dinero que han recibido, saquen algo de las arcas. Compartan con la gente. Que no solo era para el beneficio personal. No importa que se enojen con lo que le estoy diciendo. Porque es así. Las religiones tienen millones de millones. Saquen algo de las arcas, de lo que han retenido y compartan con el necesitado. Porque al que el pobre da, el Señor le presta y el Señor le va a pagar. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. El que codicia y quiere enriquecerse del ministerio, caerá en el lazo del diablo. De gracia recibimos, demos de gracia. No quiero que nos digan en aquel día: tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver. Estuve en el hospital y no viniste a mí. Por cuanto no me lo hiciste a mí, o a alguno de mis pequeños, a mí tampoco me lo hiciste. Apartados de mí, hacedores de maldad. Sé que la salvación no es por obra, es por fe, no por obra. Pero cuando ya somos salvos por fe, para buenas obras. Entonces muéstrame tu fe por tus obras. Porque la fe sin obra es muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Llevemos consuelo al necesitado. Para esta hora se necesitan los predicadores que profeticen bien, que le digan a la gente que está muriendo. Los que mueren en el Señor no mueren, están vivos. Los santos en el cielo y los de la tierra se reúnen a orar. Léanlo, Apocalipsis 6. Claman, ninguno de los siervos del ayer está muerto, están vivos. Tenemos un intercesor que clamó: apresúrate a socorrerme, que la angustia está cerca. A mucha gente se le rogó de que se congregaran, no quisieron. Unos por una mujer dejaron al Señor, otros por un hombre, otros por no tener problemas en el hogar, otros por no acusar los pecados de la idolatría de su gente, otros por el dinero, otros porque son amigos cuando tienen. Muchos son amigos del hombre que da y cuando no tiene aún aborrecible a su propia familia. Ustedes que han visto las maravillas del Señor, en su angustia clamaron y el Señor les oyó. Levanten sus manos en victoria. En este momento el humo del incienso está subiendo desde El Salvador, desde los 14 departamentos, desde el río Huascorán, en el oriente del país, hasta el río Paz en el occidente, desde las montañas de Chalatenango hasta el mar en el lado sur, norte, sur, oriente y occidente. En los 14 departamentos de este país se levanta un clamor por todo Centroamérica. Una nación entera orando. Los que no quieran orar es su problema. Pero yo le digo que hasta los impíos van a orar. Hasta los ateos van a orar. No porque un hombre lo ha proclamado,
sino porque hay angustia en este país. Las calles están solas y desérticas. La tierra está tomando su descanso, dice Levítico, por cuanto no guardaron los días, las fiestas del Shabbat. Así dice Levítico. Y no le dieron el reposo a la tierra en los años de jubileo. Y no dejaron descansar la tierra tomará su descanso. El aire se está más limpio. Muchos no saben de dónde les vendrá dinero, pero el Señor que dio maná a todo ser viviente, dice en la Escritura, el que alimentó a su pueblo por el desierto, el que sostuvo a Israel en medio de ellos, el que trajo el maná y el agua de la roca que le seguía, ese mismo Señor, ese es tu papá, ese es tu tataño. Tate se dice en Yiddish, que es un dialecto judío alemán o judío europeo, como el ladino, que era un dialecto judío español, el ladino. Entonces, el Señor, que es misericordioso, que si ustedes son malos, pero les saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más vuestros padres darán lo que les conviene. Es necesario orar por los que están en eminencia, por los líderes, por los ministros. También orar para que caigan los falsos profetas. En serio eso que les digo. Para que caigan los mentirosos, los que venden la palabra, los que comercializan las cosas santas, aquellos que sirven de estorbo a la obra, que están sirviendo a otro y no al Señor. Levantamos clamor en esta hora. Oramos por los enfermos en los hospitales, por los que están con esta pandemia. Que el humo del incienso suba a la presencia del Señor. En su angustia me buscarán. Es un tiempo de clamor. Clame que Dios tenga misericordia de esta tierra y no caigamos en una extrema pobreza. A nadie le conviene eso. A nadie le conviene que colapse el sistema de salud y se contaminen los enfermos, los doctores y los enfermeros y los que trabajan en el sistema de salud. Oramos por el presidente de la República, por el gabinete, por los 262 alcaldes, aunque no estén de acuerdo políticamente, por las familias de esos diputados, por los jueces, por los líderes militares y los policías, y por el sistema de salud completo, y por los pobres que no tienen acceso a la medicina, por el que no tiene casa donde vivir, por el drogadicto y el borrachito que están en las calles, por los presos que están en las cárceles encerrados, por los hermanos, llévale comida a tu pueblo, Señor. A los levitas que ministran, proveámosles a los ministros que fluyen. Dice que haga partícipe toda obra buena aquel que lo instruye. Lleven alimento a la casa. El que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Comparte con tu vecino. Oro por los ministros del campo que están en angustia, por los que claman a solas al Señor. No podemos juzgar la fe de nadie. Dios sabe quién le clama a Él y quién no. En su angustia me buscarán.
Algo está pasando ya. Atiende tu oído, Señor, a la oración del Salvador. Desde La Unión hasta Huachapán, desde Chalatenango hasta el departamento de La Paz. Que el clamor suba a la presencia del Señor. La Biblia te dice a quién tenés que darle: al huérfano y a la viuda, y al mendigo en tu pueblo, a tu hermano pobre, y al levita que pasa en tu casa. Que Dios te oiga en el día de la angustia, y en el tiempo de la guerra te escuche. Si nos ponemos de acuerdo a pedir una cosa, Dios lo hará. Misericordia para que la pandemia se detenga, la curva se aplaque. Alza tu voz por los pequeños que desfallecen en las esquinas de las calles. Mucha gente en las calles se está cerrando sus ojos, va orando en su pensamiento, desde su corazón. El Señor oye el clamor de esta nación. Él cuidará tus bienes. Alza vuestras manos al santuario. Bendice a Adonai. Cada hogar que se junte, cada grupo, ausentes en el cuerpo pero presentes al Señor. Bendiga a sus hijos. Los ángeles están tomando el incienso con las oraciones de todos los santos.
Escucha la voz de tu pueblo. La oración de un pueblo entero, de la gran mayoría, subiendo a la presencia del Señor. Orar no es de cobardes, orar es de inteligente y valiente. A ti orará toda carne. Pida misericordia. Quien quita, Él oye. Y extiende su misericordia para esta nación. Y se cuenta el testimonio a nivel mundial que una nación oró. Ya hemos orado como nación para que se detuviera un huracán. Y me hallarás porque me buscarás de todo vuestro corazón. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Te da rabado nadie porque escucha la oración de tu pueblo. Percibo el clamor hacia arriba. Que Dios escuche la oración del que le teme. Él escucha la voz de su pueblo. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo a pedir cualquier cosa, Dios lo hará, porque donde estén dos o tres congregados en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. Padre, en el nombre de Yeshua te pedimos
escucha la oración de su pueblo. Cree en ti. Dale paz. Sana sus cuerpos. Provéeles en sus cuentas de banco. Paga sus deudas. Bendíceles en su trabajo. En su angustia me buscarán. Los pueblos que buscan a Dios, los líderes que claman a Dios, Adonai los prospera, los corona en misericordia. Los que clamaron al Señor fueron prosperados y enriquecidos, fueron bendecidos. La oración del justo puede mucho. Orad unos por otros para que seáis sanados. Maruata. Dios bendiga a El Salvador. Elohim de una verraja a esta nación. Que este día quede marcado como un día en que el pueblo se levantó a orar como un solo hombre al Eterno. Y Dios bendiga a este presidente que ha decidido citar la Escritura, buscar del Señor y alabarle. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh Avinu Hai, Israel Hai. Oh Avinu Hai, El Salvador Hai. Isaías 60 dice, y todos los ojos de las naciones verán y sabrán que yo soy el Salvador. Yo soy el Salvador. Dice Isaías 60. Sabrán que yo soy el Salvador. Y las naciones mirarán este milagro en esta tierra. Bendito el pueblo que le busca, al alma que le busca. El Señor no desecha para siempre. Que siga saliendo más gente sanada de los hospitales. Y que la fuente económica milagrosamente caiga para las arcas del Estado y para la bolsa del pueblo.
que bendiga a cada oyente. Los dejo un momento a solas. Que Dios te escuche tu clamor, que esté atento a tu oración. Y que Adonai te oiga en el día del conflicto, te libre, que el nombre de Adonai te defienda. Bendito sea el Dios de Jacob, que bendijo a David y lo libró de todas sus angustias. En 6 tribulaciones te librará el Señor, y en la 7ª no te tocará el mal. Paz a todos. Los dejo orando a solas ahí.